Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues, Celsin Auditorio, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a estar tocando todas estas cuestiones de la violencia digital en nuestro país. Vamos a hablar cuáles son los tipos de violencia más comunes en el ámbito digital. Vamos a hablar del el contexto en donde de pronto se manifiesta este tipo de violencia y que vamos a dar algunos tips para que podamos identificar incluso prevenir dentro de nuestros pequeños contextos, pues todo esto de violencia digital y además cuáles son la normativa que tenemos a nivel nacional e internacional. Y que también abordemos el tema de cómo esta violencia pues afecta de múltiples maneras, dependiendo también a las personas y que hay ciertos grupos en específico que son más propensos a ser víctimas de este tipo de violencia. Entonces vamos a hablar también de pronto cómo nos puede ayudar el entender estas manifestaciones y que tomemos un poco más allá de conciencia, que sepamos que hay herramientas, que eso será en un programa diferente, pero al menos ahorita ponerlo sobre la mesa, que la seguridad pues es importante, resguardar nuestra propia seguridad a partir de vivir una vida libre de violencia, ¿no? Pero bueno, para contextualizar, pues me gustaría que ahorita explicáramos, ¿no? Y les vamos a dar como algunas definiciones de qué va la violencia digital. Se refiere pues a todas estas agresiones que tienen que ver con acoso, con intimidaciones, con abuso, pero donde ocupamos los medios digitales para ejercer este tipo de comportamientos. Y entonces ahí vamos a ver cómo se incorporan cuestiones de Internet, las redes sociales o incluso los dispositivos electrónicos. Ya la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce esta violencia como una modalidad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 20 cuarter y lo define como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, se distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, ya sea reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que esto le genere o le cause un daño psicológico, emocional o en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Además, pues estos actos dolosos que causen intimidad o se afecte esta privacidad o dignidad de las mujeres, pues se hace uso, como decíamos, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y también la ley, pues nos define qué se entiende por tecnologías de la información y comunicación y nos dice que son aquellos recursos y herramientas y programas que se utilizan para procesar y administrar así como compartir la información, pues mediante soportes tecnológicos. Además, se señala a partir de la ley general que va a haber sanciones en cuanto a este tipo de violencia y que van a estar contenidas en los códigos penales federales. Aunque aquí habría que considerar que, lo hemos mencionado en otros programas, tenemos una ley general y en esa ley general se mandata que en las entidades federativas se tenga una propia ley local. Entonces, sí vamos a tener, a partir del reconocimiento de la violencia digital y mediática, también se incorporaron figuras delictivas, esto en el Código Penal, pero si se modifican al mismo tiempo las leyes locales, entonces también van a existir modificaciones en los códigos penales de las entidades federativas. Entonces ahí nada más habría que checar pues qué se modificó en tu legislación local. Además también, pues, el que se reconozca este tipo de violencia, pues también hay una visión generalizada de que la virtualidad
genera impactos negativos porque el anonimato, el que se pueda de pronto, se dice la ubicuidad, es decir, que podemos estar en cualquier lugar. Y el tema de la inmediatez de la difusión de la información y que en algunos contextos sea difícil borrar los contenidos o que no tengamos regulación respecto a los entornos virtuales, es lo que pues genera más afectaciones hacia las víctimas, porque las víctimas lo que están buscando sí es denunciar la conducta delictiva, pero también que los contenidos salgan, ¿no? De esta difusión masiva y que pues no se sigan afectando más sus derechos y su integridad. Y pues también entender que en esta cuestión que hemos estado insistiendo constantemente en este programa, en el sentido de hay violencias que vamos naturalizando, ¿no? Que las consideramos normales y que así vamos fomentando o vamos reforzando estos mandatos de género y estos estereotipos. Y que de alguna forma la violencia, la discriminación y la desigualdad que vemos en un plano social pues también se replica en los espacios digitales y que de ahí pues vamos a tener discursos de odio, violencia simbólica, por mencionar algunos contextos. Entonces, simplemente lo que estamos viendo es que esa violencia que tenemos en el ámbito social pues se materializa a veces en esta cuestión del anonimato, ubicuidad y la inmediatez de la difusión, pues puede generar incluso afectaciones más graves, porque a lo mejor yo generaba una publicación digital para afectar a Celsin o simplemente hacía una manifestación para afectar a Celsin, pero a lo mejor no salía de mi pequeño entorno. Pero ya cuando lo uso, estas tecnologías de la información y comunicación, se puede hacer tan masivo que pueden haber agresiones hacia Celsin de otros lugares del mundo, ¿no? Ya no solamente en nuestros pequeños entornos. Entonces, de ahí que se reconozca que este tipo de violencia sí genera impactos bastante fuertes y que es necesario pues tener las regulaciones. Pero tenemos datos, ¿no? Y hay un poco de estadísticas, ¿verdad, Celsin? Sí, como lo comentabas, pues aquí en México la violencia digital es una problemática que va en aumento y es alarmante porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, aproximadamente el 40% de los usuarios que usan Internet han experimentado algún tipo de ciberacoso. Esta cifra subraya la prevalencia del problema con una mayor incidencia entre adolescentes y jóvenes adultos. Un estudio que se realizó en el 2020 reveló que el 55% de las mujeres que tienen entre 18 y 30 años han sido víctimas de algún tipo de violencia digital y que las amenazas, la difusión de información personal sin su consentimiento y el acoso sexual son las formas más comunes de este tipo. También pues tenemos estas, ¿no? Las plataformas más utilizadas para ejercer esta violencia son pues en las redes sociales, ¿no? Como Facebook, Instagram, Twitter, así como aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Un informe que dio la Asociación Mexicana de Internet, el AMIPSI, señaló que el 73% de los casos del ciberacoso se realizan a través de estas plataformas y que pues la evidencia, o sea, su papel central fue en la proliferación de estas conductas abusivas y que justo se dio más en la pandemia del COVID-19 que, pues bueno, todos nos dimos cuenta que fue el tiempo en que más se utilizó esta herramienta tecnológica y que, pues obviamente a partir de ese momento hasta la fecha, pues han aumentado significativamente los casos reportados. En cuanto a las respuestas institucionales, México ha implementado diversas medidas legales para combatir la violencia digital. Una de ellas es la Ley Olimpia, aprobada en varios estados y que a nivel federal tipifica y sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, con penas que pueden llegar hasta los 6 años de prisión. La Policía Cibernética y organizaciones como la Red de Defensa de Derechos Digitales, R3D, trabajan en la prevención, en la denuncia y el apoyo a las víctimas de este tipo de delitos. A pesar de estos esfuerzos, los datos muestran que solo una fracción de los casos es denunciada y que al menos unos casos, pues, y bueno, menos de ellos son judicializados, lo que va a indicar pues, la necesidad, ¿no? De fortalecer todos estos mecanismos de protección y justicia.
Casos son como el del revenge porn y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que se han sensibilizado a través de toda la sociedad y pues han generado cambios legislativos. Entonces, como vemos, sí existe una estadística, sí existen, ¿no? Estas, pues, programas que el mismo Estado ha implementado justo para disminuir, pero sin embargo no ha pasado mucho, ¿no? Pero Exacto. creo que andamos sobre los tiempos. Sí, es correcto. Entonces, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos para explicar un poquito de cuáles son estas formas de la violencia digital más comunes que tenemos? ¿Te parece? Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la violencia digital y bueno, yo les estaba platicando un poco sobre las estadísticas que hay sobre este delito, pero también tenemos estas formas de violencia digitales más comunes, que son pues el ciberacoso, el acecho o el acoso predatorio, la cibervigilancia, amenazas y de ahí empezamos con los más complicados, que es el ghosting. El ghosting es terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona sin dar explicaciones. El hostigamiento, bueno, ya sabemos, ¿no? Que son este envío reiterado de mensajes ofensivos de una persona o un grupo hacia una víctima. El grooming es el acoso y abuso sexual de una persona mayor de edad a niñas, niños y adolescentes a través de medios digitales o en persona, pero que toma más fuerza en las redes sociales. El doxing es revelar información personal y hacerlo sin el consentimiento de la persona a la que ésta pertenece. El frapping se presenta cuando un tercero logra acceder a las cuentas de las redes sociales de un usuario en nombre de la víctima para realizar comentarios o mensajes agresivos y o denigrantes para ciertas personas o grupos, afectando pues la identidad digital y la reputación del usuario. La exclusión y cancelación, bueno, es la intención deliberada de no permitir que una persona o un grupo social participe con otros miembros en entornos digitales. Happy slapping o la bofetada feliz es la grabación de una agresión física, verbal o sexual hacia una persona que se difunde posteriormente, pues mediante todas estas tecnologías de la comunicación. Los ataques coordinados, el discurso o apología del odio, la vigilancia, el seguimiento, el sea lioning o la provocación, que es un tipo concreto de hostigamiento o troleo con el objetivo de provocación sin buscar el diálogo. Y pues bueno, también tenemos las afectaciones a canales de expresión y la suplantación y o robo de identidad. Y pues bueno, teniendo todo esto ya en un contexto, el impacto de esta violencia digital en grupos de situación de vulnerabilidad se da en lo siguiente, en mujeres y violencia de género digital. La violencia de género digital afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo pues somos blanco de acoso, amenazas y difusiones no consensuadas de contenido íntimo, ataques sexistas y misóginos en redes sociales, lo que puede generar graves consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión y pérdida de la autoestima. También se da en los grupos de niños, niñas y adolescentes, cuando son estas personas pues, que son menores de edad, son especialmente vulnerables a la violencia digital debido a su alta exposición a Internet y redes sociales, así como su falta de experiencia en la identificación de riesgos en línea. Además, pueden tener estos afectos, pues estos efectos, ¿no? Devastadores en su desarrollo personal interpersonal, académico, así como generarles traumas psicológicos, problemas de confianza y en casos extremos, autolesiones o suicidios. Y creo que en esta parte aplica mucho, ¿no? Porque creo que hubo como muchos casos en TikTok, ¿no? Que tenían que hacer un juego de a ver quién aguantaba más al momento de asfixiarse, ¿no? Y creo que hubo como dos casos, creo que aquí en México, que fallecieron justo por estar haciendo este tipo de juegos, ¿no? Y es donde entra la parte de, pues entonces los papás, ¿qué estaban haciendo, no? ¿Por qué les permiten, sobre todo estas redes sociales, que tienen todo tipo de contenido, ¿no? No hay forma
de evitarles que no vean cierto contenido o no, y así, ¿no? Entonces, también es bien importante que los padres estemos pues alerta en estos tipos de contenidos que ven los hijos. También otro grupo es en la comunidad LGBTQ+. La comunidad enfrenta estos altos niveles de violencia digital debido a las pues, discriminaciones, a los prejuicios que existen y persisten dentro de la sociedad. Esta comunidad es frecuentemente víctima de pues, ciberacosos, amenazas de violencia física, el outing, que es una revelación no consensuada de su orientación sexual o identidad de género. Y hay que recordar que esta violencia digital puede ir aumentando, o sea, puede aumentar los sentimientos de aislamiento y vulnerabilidad y va a tener, pues, obviamente un impacto negativo tanto en la salud mental como en la forma en la que se puede expresar la persona de la comunidad LGBT, ¿no? Y pues ya no le va a permitir participar pues libremente en comunidades en línea porque pues se les pueden, una, restringir su acceso a las redes de apoyo y pues evidentemente pues la van a seguir molestando. También están estas personas con discapacidades, ¿no? Estas personas que son otro grupo que tenemos en situación de violencia digital y que pueden ser justo objeto de burlas, de acoso, explotación debido a las condiciones, lo cual pues exacerba la exclusión social en la que pues se enfrentan día a día. Y en estos casos, el ciberacoso puede incluir desde comentarios despectivos, memes ofensivos y creaciones de contenido que van a ridiculizar las discapacidades que pues, las personas tienen. Y con esto, pues obviamente van a enfrentar barreras adicionales a las que se enfrentan uno por su condición, su acceso y el uso de tecnologías que, pues si bien pueden denunciar y deben de proteger lo que ha estado haciendo el Estado, sin embargo, todo esto también les va a dificultar la capacidad para poder defenderse y buscar ayuda. Y esta violencia digital, pues también sabemos que pues va a agravar, ¿no? Se van a aislar, van a afectar gravemente su salud mental, emocional y pues también pueden llegar a la parte del suicidio. De lo anterior, pues podemos darnos cuenta que las consecuencias de todo este tipo, de todas las violencias digitales que existen, pueden ser desde psicológicas, las afectaciones en la salud mental, pero también están relacionadas con las pérdidas de empleo, las reputaciones dentro de su área profesional, su aislamiento, la estigmatización y daños a la reputación tanto a la persona como la reducción de la participación dentro de las esferas públicas y pues su vida política, afectaciones a la libertad de expresión o a la representatividad en los espacios digitales. Entonces, como vemos, sí es un tema bastante delicado porque no solo afecta a una parte en específico, ¿no? del ser humano o de la persona que está siendo violentada, sino que también está afectando el resto de sus esferas biopsicosociales. Pero con esto también tenemos pues la parte, ¿no? del acceso a la justicia de las víctimas de violencia digital, ¿verdad, Non? Sí, es que justo uno de los elementos claves, bueno, ya está reconocido la modalidad de la violencia, ¿no? Pero ajá, ¿y ahora qué hago? Con esta serie de reformas que se gestan a partir del reconocimiento de la violencia digital, también viene lo que mencionabas de la ley Olimpia. La ley Olimpia no es una ley en sí, sino es como un paquete de reformas que se hicieron a diferentes instrumentos jurídicos. Se fue haciendo como, digamos, como en partes en la entidad federativa, porque pues ese paquete se ajustaba a las entidades y desde ahí lo que se fueron fijando fueron diferentes tipos penales para sancionar pues esta cuestión de compartir, de distribuir imágenes o videos o audios de contenido sexual, porque esto sí está enfocado más a lo que tú mencionabas de la porno venganza, pero también reconoce algunas violencias a través de los medios digitales. Y entonces se generan tipos delictivos para generar este marco legal a partir de la violencia digital y que se reconozca que pues hay este uso de las tecnologías para cometer estas figuras delictivas. Hay varios medios que de pronto podemos accionar, los ministerios públicos, la Policía Cibernética, el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, porque al final es nuestra propia información la que está inmersa. Pero lo que sí también sería importante reconocer es que sí hay un aparato jurídico, ¿no? De pronto de vigilancia o de prevención de estos delitos y de sanción, ya cuando los ponemos del conocimiento a la autoridad. Pero lo que hemos detectado es
que tenemos un poco de fallas en cuanto a la investigación de delitos digitales y eso es como el margen para la invitada que tenemos hoy día, porque lo que tenemos o lo que estamos viendo es que sí hay tipos penales, pero todavía no se gestan estos tipos penales para tratar de frenar los comportamientos sociales que ponen en peligro a la población, en particular en temas de violencia de género contra las mujeres, y que sabemos que hay una obligación reforzada por parte del Estado para proteger estos derechos humanos. Sin embargo, pues seguimos presentando acceso a la justicia en temas de violencia digital porque todavía hay víctimas que no cuentan con esta ruta de atención pues claramente definida y eficaz para denunciar los delitos. Seguimos teniendo muchos prejuicios, se sufren revictimizaciones, se desestiman por parte de los agentes estatales al momento de recibir las denuncias o de investigar los hechos, lo consideran como algo menor. A veces no tenemos personal altamente capacitado ni en las herramientas necesarias para la investigación, ni todo lo que tiene que ver con los contextos o los entornos digitales. Y esto sí se traduce en un porcentaje bajo de aquellos casos que llegan al Poder Judicial, no saben investigar hechos delictivos. Y luego también tenemos esta cuestión de la prueba digital, ¿no? Que sí requiere un tratamiento especializado. En muchas ocasiones se desconoce no solamente la prueba, sino el funcionamiento, las áreas periciales que de pronto deben de intervenir en estas investigaciones, pues desconocen de qué van las huellas digitales de la información, cómo se puede verificar la autenticidad de esta huella digital en los entornos digitales. Se desconocen los estándares internacionales respecto a la prueba electrónica, ¿no? O la idoneidad de la prueba. Es decir, no tenemos protocolos en cuanto a la investigación efectiva de este tipo de delitos y de pronto también no tenemos una atención adecuada en cuanto al tratamiento que requieren las víctimas, desde cuestiones técnicas, como lo que decíamos de la remoción del contenido o el manejo futuro de la información que puede seguir ahí en las redes. Cómo recuperamos cuentas, cómo bajamos los perfiles de los agresores. Y esta cuestión de las afectaciones tan particulares que se generan, no tenemos redes de apoyo o acompañamientos desde la visión de la reparación integral. Es decir, sí tenemos un marco jurídico de seguimiento, pero todavía no es eficaz, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Pero me parece que andamos sobre los tiempos y no quisiera tomar más tiempo para que nuestra invitada mejor nos cuente más qué es lo que ha encontrado en el acceso a la justicia. Entonces, ¿te parece si hacemos una pausa y ya le damos entrada a nuestra invitada? Sí, me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestra pausa en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y hoy pues invitamos a alguien, una persona que sufrió violencia digital por cuestiones de seguridad, pues nos ha pedido que resguardemos su identidad, por eso no se ve en cámara. Te damos las gracias por estar acá con nosotras y pues si nos permites, pues, vamos a hacerte un par de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, mira, ¿nos podrías contar un poco qué fue lo que pasó en tu caso y por qué fue considerado violencia digital? Pues yo tenía una relación de ya más de 10 años, con esta persona y pues él me grabó, en la intimidad me grabó sin mi consentimiento y sobre eso pues difundió el video por medio de WhatsApp a sus conocidos, a sus amigos, no sé, obviamente se, se, ¿cómo se dice? Eh, ¿Viralizó? ajá, se viralizó. A mí me lo hicieron llegar por medio de WhatsApp. Se supone que por otra de sus parejas de esta persona con la que, pues digamos que en ese momento pues me engañaba, ¿no? Yo me enteré por esa persona, entonces, pues obviamente sí fue
catalogado como un delito porque lo difundió sin mi consentimiento y sobre todo es que me grabó sin mi consentimiento. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de los hechos? Y pues, ¿cuáles creías que serían las repercusiones ante este delito? Cuando yo me enteré, fue un enojo, una frustración, fue como ganas de tenerlo enfrente y la verdad es sí golpearlo, porque pues al final de cuentas, pues yo me sentí muy ofendida, muy humillada, me sentí con miedo, miedo porque no por lo que de que él me fuera a hacer algo, sino miedo a salir a la calle y que todo el mundo se burlara de mí, me viera. O sea, yo no sabía a qué personas les había llegado el video y pues yo no sabía qué es lo que iba a pasar conmigo. O sea, me dio mucha rabia, enojo, y pues después de que se me pasó todo ese enojo fue cuando empecé, en ese mismo momento, el enojo y la rabia me hizo eh, detener esa relación y decir, ya no quiero seguir en esto, ya basta, es lo último que me hizo. Y fue que empecé ese mismo momento, después de que se me pasó todo el enojo, busqué asesoría. Y justamente en ese tema, ¿cuál fue tu proceso de acercamiento a la autoridad? ¿Tenías confianza en las autoridades? ¿Sabías a dónde ir? ¿Qué pasó en ese momento? No, de hecho, cuando yo reaccioné del enojo, de la impotencia que yo sentí, me asesoré directamente contigo, Norma, y lo primero que me dijiste fue busca un MP, un Ministerio Público, lleva las pruebas, levanta la denuncia. Yo cuando acudí al MP, pues obviamente yo no iba con toda la seguridad del mundo. Estábamos en pandemia, obviamente no había mucho personal en el MP. Y cuando yo acudí, pues obviamente pues era con miedo, ¿no? No sabía qué decir, no sabía si lo que yo iba a decir, si iban a burlar de mí o no me iban a tomar en cuenta el delito, si realmente iba a existir un delito como tal, o si eso existía. O sea, no, sí, sí, obviamente yo sí lo sabía porque pues obviamente si lo ves en las noticias y sobre todo pues que es un delito nuevo, ¿no? Entonces yo dije, voy a la denunciar porque no se me hace justo, pero al acercarme a las autoridades sí fue con miedo, sí fue con esa incertidumbre de no saber si se van a burlar de ti. De hecho, la persona que a mí me acompañó, cuando yo fui a denunciar y me dijeron, qué es lo que quieres denunciar? Entonces, yo les dije, es que él me grabó y él difundió algo que fue sin mi consentimiento. Entonces, el policía que estaba ahí al principio, sí como que le preguntó a la persona, mi acompañante, ¿tienes el video? O sea, como diciendo, a ver, pásamelo, yo quiero verlo, o no sé, algo así como burla, ¿no? Eh, Cuando yo llegué al Ministerio Público, a mí me querían cambiar el delito. O sea, a mí me dijeron, no, pues denúncialo por violencia, familiar. Y sobre eso sí se van a ir directo. O sea, dije, no, es que yo no tengo pruebas de que me haya violentado físicamente ni que me haya hecho algo. Yo tengo pruebas acerca de lo que él hizo, de lo que él difundió sin mi consentimiento. Mm. ¿Y nos puedes contar pues, qué tipos de intervenciones periciales se realizaron en tu caso? Pues psicológica, fue también pericial fue del video, me extrajeron el video de mi celular. Obviamente pidieron los datos de la persona que me había hecho llegar el video para que Cibernética investigara el video como tal. Em, Pericial fue psicológica a mí, económica, psicológica, y creo que son los periciales. De hecho, pues obviamente el video como no fue examinado al 100% bien y como debería de ser en cibernética, pues se utilizó un peritaje ya privado para poder sacar toda la información sobre el video.
Y ahí me gustaría como acotar, porque este fue uno de los casos que nosotras en la organización acompañamos en Humanismo y Legalidad, y les contamos que logramos también hacer un peritaje de un poco de esta cuestión de las afectaciones más allá, ¿no? O sea, buscando la reparación integral. Entonces sí metimos antropología social, ¿no? Para checar el nivel de afectación y demás, y se refiere a esta cuestión de lo económico, porque sí hicimos valer todo lo que de pronto se estaba gastando en el acceso a la justicia, y no buscando, por supuesto, que una cuestión económica resarciera la afectación, sino más bien desde la visión de todo lo que estaba generando a nivel afectación, que en la materia penal pues se puede, ya lo hemos platicado en otros programas, pues se puede hacer por daños materiales y daños inmateriales, ¿no? Pero en este contexto, pues se tenía que plasmar en una cuestión económica porque era el nivel de afectación y cómo eso lo podíamos resarcir a partir del número X de terapias más otras cuestiones, ¿no? Entonces se inclinó a una cuestión monetaria, pero no es que estuviéramos buscando una cuestión monetaria, sino fue por el nivel de afectaciones. Pero bueno, durante el proceso de la investigación, ¿qué tipo de apoyos te fueron brindados por las autoridades? Desde el primer momento que yo hice mi denuncia, a él le pusieron una orden de restricción. Él ya no se podía acercar ni a mi domicilio, ni a mí, ni hacerme llamadas. O sea, luego sí me levantaron una orden de restricción. Al poco tiempo, cuando porque dejaron, digamos, mi archivo, pues archivado. Así que no le estaban dando ningún seguimiento desde que yo le empecé cuando yo levanté la denuncia, me dijeron, no, pues espera, 2 semanas y regresa y pregunta. Entonces yo levanté en el Ministerio Público más cercano a mi domicilio, de ahí se fueron a la unidad especializada y de ahí fue que me mandaron mis documentos directamente hasta la fiscalía. Obviamente no me habían hablado para decir, para darle un seguimiento como tal, sino fue después ya de 3 meses más o menos cuando pues obviamente necesitábamos saber qué había pasado con la carpeta, fue cuando se me empezó a dar las medidas de Código Águila. Código Ujú. Águila, seguíamos manteniendo lo que son la orden de restricción y son las que yo recuerdo que sí, son las que se me estaba dando como un seguimiento, que había policías que luego iban a mi domicilio y eso nada más fue como 2 veces que acudieron a mi domicilio a verificar que realmente yo estuviera bien. De ahí en fuera creo que cada cierto tiempo se reactivaba otra vez el código Águila, pero ya no acudían, o sea, nada más era de 2 veces que digan que sí vine y ya. O sea, no fue cada semana o cada 2 días, o sea, no fue seguido, fue como que como 2 veces durante todo el proceso que acudieron a mi domicilio y ya. ¿Y puedes identificar qué autoridades intervinieron en tu caso y cuánto tiempo pasó entre las acciones de cada una de ellas? Yo recuerdo que fue el Ministerio Público, fue psicólogos, fueron psicólogos los que estuvieron dentro de durante todo este proceso y el tiempo con el Ministerio Público sí se hacía muy largo, dado que pues obviamente no tenían conocimiento o digamos una experiencia como tal sobre el caso. Obviamente sí lo dejaban, pues en las abogadas y yo teníamos que estar yendo ahora sí que correteándolos para que nos den información porque pues prácticamente lo dejaban en el olvido, ¿no? Sabiendo que yo tenía pruebas suficientes para él,
encontrarlo culpable, porque también, pues obviamente existía un audio donde él afirmaba que era yo la persona del video, y sobre eso, pues ellos querían hacer más investigaciones, pero lo daban largas y largas y largas, o sea, no fue un proceso fácil, no fue un proceso, que cada 2 semanas ya tenían algo nuevo, simplemente íbamos y nos decían, no, pues estamos en esto y estamos en esto y estamos en esto, y de eso no pasaba, de esa investigación, no había más, no, como que no entendían la importancia que era para mí el hecho de yo querer una resolución, ¿no? Sabiendo que pues yo les estaba entregando toda la información, les estaba entregando todas las pruebas, pero no hubo como algo rápido, no fue. Yo creo que a lo mucho tardamos en este proceso como 2 años, 2 años y medio más o menos, para poder llegar a una solución. Y justamente nos podrías contar cómo se resolvió tu caso. Pues no se resolvió de manera mm, como la que yo quería en un principio, por el hecho de que a pesar de, digo, las pruebas que teníamos y que él reconocía en un audio que era yo la persona, la del video, pues obviamente el Ministerio Público lo que necesitaba o el juez necesitaba era que pues se viera mi cara completamente ahí para que obviamente el delito, fuera eh, Pues, pues fuera justo, ¿no? Digamos, porque pues al final de cuentas se hicieron dos, periciales a los videos, y en los dos pues obviamente no se veía completamente mi cara, pero se veía, la forma de mi cabello, el color de mi cabello, o sea, mi cuerpo, o sea, necesitaba el Ministerio Público que yo entregara, si traía un tatuaje, enseñarle que ese tatuaje estaba en ese video y que era yo, ¿no? Entonces se resolvió, pero no de una manera que yo esperaba desde un principio, pero se resolvió sobre un acuerdo. Fue un acuerdo lo que firmamos, y y así fue como es un acuerdo económico el que se resolvió. No era lo que yo quería desde un principio, o sea, yo lo que quería era justicia, porque pues al final de cuentas la dañada fui yo, la humillada, pues digámoslo así, fui yo, y pues eso no se repara ni con nada. Claro. Ahí también y, lo que ajá, sería, perdón, lo que sí, no, sería importante acotar es que sí se llegó a juez de control, y lo que mencionan la víctima es que fue un acuerdo reparatorio. Él aceptó que de alguna manera había cometido el hecho y ujú. quería, a través de una salida alterna, pues llegar a un arreglo con la víctima para, pues de alguna manera, pues sí, asumir su responsabilidad. Entonces se hizo un acuerdo reparatorio. ¿Y cómo consideras que fue el trato que te dieron las autoridades atendiendo, pues, obviamente tu caso? Pues el trato no fue el bueno, porque al final de cuentas pues me estaban como revictimizando a mí, o sea, me estaban como echando la culpa de que yo había permitido esa situación. Obviamente el hecho de no darme justicia y no darme prioridad y no darme todas las herramientas de seguridad sobre mí, pues obviamente eso me hace como más víctima. Aparte de él, fui más víctima de las autoridades porque no creían completamente en todas las pruebas que yo les llevé. Entonces había pruebas, digo, el audio donde él lo confirma, el video donde él lo confirma, mis rasgos físicos que tenía el video, y aún así no aceptaban, no querían que em, aceptar que realmente sí fui víctima de esta persona. Creo que sentí que fui más víctima de ellos, de querer buscar justicia cuando ellos justicia pues no me No. querían dar, ¿no? Entonces, sí fue como no me sentí completamente segura. Me sentí segura ya hasta que las abogadas se presentaban conmigo, porque las primeras veces que yo iba y que buscaba mi carpeta de investigación, o cuando yo realicé la denuncia, pues obviamente yo iba con una inseguridad, aparte de la inseguridad que él me creó sobre todo este video.
yo me sentí como muy insegura porque yo no sabía si ellos me iban a hacer caso o si ellos me iban a creer sobre lo que estaba pasando, lo que él había hecho conmigo. Ya cuando yo acudí con las víctimas, con las abogadas directamente a empezar todo este trámite, ya me sentía como más segura, ya me sentía como más respaldada como mujer, y eso que a pesar que la MP era una mujer, ¿no? Entonces, pues como que sí me ponían como entre la espada y la pared, porque todo el tiempo me preguntaban, las primeras veces me preguntaban lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces obviamente pues a lo mejor buscaban que yo dijera algo diferente a la primera denuncia que yo metí. Pero no, o sea, siempre fue lo mismo en todas las preguntas que me hacían, siempre decía y contestaba lo mismo. No hubo como eh, como retractarme acerca de lo que yo había denunciado. Entonces, me imagino que lo que ellos buscaban era que yo me equivocara en algo que yo dijera que había dicho en la primera denuncia, en el primer escrito que me hicieron, que yo me equivocara para poder ahí revertir o hacer que pensar que yo estaba buscando como una venganza hacia él, porque por el hecho de que él había sido mi pareja y que él me había engañado. Entonces, me imagino que eso era lo que buscaban, pero pues al final de cuentas no, siempre dije lo que había pasado, siempre dije todas las pruebas que me habían enviado y quién me lo había enviado. Mm. Y de pronto considerarías, nos has mencionado que pues fueron 2 años, ¿no? 2 años y medio en llegar pues a una posible solución y al menos tener este reconocimiento de responsabilidad. Pero, ¿tú considerarías que el trato hubiera sido diferente si no hubieras tenido un acompañamiento jurídico privado? Porque si bien es cierto, las víctimas tienen derecho a tener asesores jurídicos, en el caso tuyo, pues eran privados. ¿Tú crees que hubiera sido diferente? No, no hubiera sido diferente. De hecho, yo siento que a lo mejor ni siquiera me hubieran hecho caso, ni siquiera se hubiera llegado a un acuerdo reparatorio, porque, o sea, desde ellos no había no tenían como la información adecuada y no tenían como la experiencia sobre este caso. Entonces, si ellos no lo tenían y yo como víctima, que no estaba al 100% empapada sobre el tema, pues obviamente no iba a haber como un avance como tal. Entonces, teniendo a las personas adecuadas, obviamente se avanzó sobre el caso, se llegó hasta el juez, se llegó a un acuerdo reparatorio y pero si no los hubiera tenido, yo me imagino que no hubiera avanzado, la carpeta se hubiera quedado archivada. Ok, andamos sobre los tiempos. Si nos das oportunidad, vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos para un par de preguntas más que tenemos aquí. ¿Te parece? Sí, sí, está bien. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la violencia digital y pues tenemos a nuestra invitada con nosotras. Y bueno, ¿cómo consideras que el trato a nivel social, comunitario y familiar, cuando uno es víctima de violencia digital, pues es, ¿no? Pues yo considero que es como eh, vergüenza. Bueno, a mí me dio mucha vergüenza. A nivel familiar, pues obviamente a veces quieres esconder las cosas que te pasan por decir, en este caso que a mí me pasó esta situación, yo no quería hablarlo. De hecho, hasta la fecha no he podido hablarlo, no he podido hablarlo con mi familia como tal, con mis amigos, a lo mejor mi mejor amiga, las abogadas pues lo saben, pero sí es vergüenza, sí es tener un poquito de pena porque pues no sabes cómo reaccionan, no sabes si también tu familia pues te va a culpar, ¿no? Y más sobre todo porque pues yo llevaba una relación de años con esta persona, ¿no? Entonces, era una relación de 10 años, entonces yo no sé hasta la fecha cómo vayan a actuar. A lo mejor ellos, por defenderme, pues no sé, tratan de buscar venganza o algo así, es lo que menos he querido,
pero sí yo creo que a nivel social sí nos perjudica porque pues no podemos salir, no podemos, bueno, en ese momento yo no salía porque pues a mí me daba vergüenza que me vieran, a mí me daba miedo que me señalaran. Entonces, es un tema que a lo mejor sí deberíamos de hablarlo, bueno, como papás, hablarlo con nuestros hijos que están siendo adolescentes o que van a ser adolescentes para que no cometan este tipo de cosas y que cuando una persona diga no es no y sobre todo no violentar sus derechos, porque pues al final de cuentas ahorita lo que estamos haciendo es no saber tomar responsabilidades, como él que no tomaba la responsabilidad de haber cometido ese delito y sin embargo pues, lo que trataba de hacer con lo que pasó fue como humillarme, o sea, me sentí muy humillada en todo esto. A nivel social, me sentí así. Y en particular, ¿tú tuviste apoyo psicológico? ¿Aún tienes ese apoyo o cómo tratas estas afectaciones emocionales? Sí, tengo desde la primera vez, busqué ayuda psicológica. He tenido hasta la fecha, he pasado por tres, psicólogas, de las cuales yo creo que las primeras dos fueron las que más me ayudaron a salir sobre este tema porque pues para mí el hablarlo y hablar de que pues la persona que me dañó psicológicamente y así fue mi pareja, ¿no? La persona que según yo quería y yo amaba. Entonces pues fue un daño emocional muy grande. Entonces las dos psicólogas anteriores que yo tuve, como que llevaron todo este proceso que yo no podía ni siquiera hablarlo porque lloraba y lloraba y lloraba. La primera, pues yo creo que me atendió más lo que fue mi ansiedad, porque entré en depresión, entré en ansiedad, entré, con ganas de no saber, de nada, o sea, quererme encerrar completamente en mi casa. Aparte que estábamos en pandemia, pues no podíamos salir, mucho. Entonces, sí, como que la primera sí sobrellevó mucho este tema conmigo. La segunda también, o sea, como que ya estaba como asimilando la situación, pero y ya salía un poco más. Yo creo que con la segunda fue la que más me animó a salir. Fue un daño psicológico enorme lo que me provocó esta situación, este delito que él cometió o lo que él haya hecho conmigo. O sea, fue un daño psicológico muy, muy grande que hasta la fecha yo sigo estando con psicólogas. Ya no, ya hasta ahorita ya no me duele tanto, ya lo hablo más con calma, ya lo asimilé, ya no lo he superado porque pues es algo que no se supera tan fácil, pero porque te queda mucha inseguridad, te queda la inseguridad de no confiar en las personas, de querer iniciar algo y a lo mejor te da miedo, a mí me da miedo, ¿no? Que conozca una persona y que esa persona vaya a cometer lo mismo, o sea, sí como que te genera mucha inseguridad y es lo que ahorita estoy trabajando todavía con la psicóloga, pero ya el tema de lo que esta persona hizo, ya digamos que ya lo pasé, ya lo puedo hablar ahorita, ya no lloro, ya no me entra la ansiedad, porque cuando yo lo veía a él, de repente me lo encontraba así en la calle y me entraba una ansiedad y un miedo que era inexplicable, o sea, me entraba como una adrenalina muy fuerte en mi cuerpo, pero ahorita ya digamos que sí sigo estando en terapia psicológica, pero ya he superado un poco de lo que pasó. ¿Y qué mensaje le darías a otras víctimas que están pasando o han pasado por lo que tú viviste? Pues yo creo que yo lo que les diría es que a pesar del amor que le sientan a esa persona, pues yo creo que es mejor denunciar cuando realmente vean un acto así y que no se dejen manipular
mentalmente, ni por las acciones, ni porque esta persona les jure y les perjure que no va a volver a pasar. Desde la primera vez que ellas noten o que ellos noten que realmente está pasando algo así, es denunciar completamente, porque a veces ellos tratan de manipularnos y nosotras a veces por el amor o por lo que sentamos por esa persona o por no quererlos dañar o por el miedo a nosotros a exponernos a la gente o a las burlas, pues dejemos a un lado eso, simplemente hagamos valer nuestros derechos como mujer y que obviamente, o como personas como tal, porque también Ujú. los hombres pueden sufrir ese tipo de cosas. Entonces, pues yo creo que al primer indicio de un acto de un delito que ellos consideren que es un delito es denunciar y llevar todas las pruebas y no detenerse y seguir y asesorarse completamente súper bien con alguien que realmente sepa y que tenga interés de ayudarlos, porque si esas personas solamente quieren no ayudarlos, pues obviamente les va a dar largas y largas y largas. Simplemente es ir, si es muy, muy cansado ir a fiscalía y que no te hagan caso, ir, viajar, el camión, los gastos, todo, pero pues al final de cuentas, creo que si uno no deja ese, pues digamos, no dejar que las cosas se queden así, es estar atrás, atrás, atrás de ellos, del Ministerio Público, para que nos hagan caso. Pero sí es denunciar, a la primera denunciar, a pesar de todo el amor o todo lo que le tengamos a esa persona, es hacerlo. Y a los agresores, ¿qué mensaje le darías a los agresores? Ah, pues yo creo que no hay palabras para ellos, porque pues, al final de cuentas ellos saben que están cometiendo un delito, mas sin embargo no les importa que realmente lo sepan, lo único que buscan es dañar a más personas y pues que obviamente cada día nos estamos como teniendo más defensas o ¿cómo se dice? Más herramientas para podernos defender. Yo creo que sería más el mensaje para las personas que somos víctimas de ellos que para ellos, porque ellos están conscientes de lo malo que están haciendo hacia otras personas, pero sin embargo no les importa mientras sea un beneficio para ellos y solamente satisfacción para ellos, pues no les importa lo que uno les diga. ¿Y consideras que hay algo que debería mejorar en el acceso a la justicia en relación a estos casos? Pues yo creo que sí, sobre todo la información, que ellos se empapen sobre la información y que obviamente no nos victimicen, pero que sí tengan todas las herramientas y que obviamente a la primera nos ayuden y que nos hagan sentir a nosotras como víctimas, nos hagan sentir seguras con ellos y no nos generen tampoco inseguridad y no nos generen tampoco el hecho de querer manipularnos, porque al final de cuentas lo que ellos buscan es manipulación para a lo mejor no trabajar o no investigar sobre el tema y pues yo creo que sí, sobre todo que se empapen más de la información. Porque este delito está creciendo más y más y más en los últimos tiempos. Me imagino que en pandemia fue donde más se aumentó el delito, pero muchas personas no denuncian. Claro. Pues te damos las gracias por haber estado en este programa. Justo lo que queríamos un poco rescatar sí era la parte de que hay un reconocimiento de este tipo de violencia, que eso ha generado a partir de ese reconocimiento tener ordenamientos jurídicos que sancionen estos tipos de delitos, pero traer tu caso al auditorio es también demostrar que no solo basta el tener el reconocimiento o las sanciones, porque no todos los casos, tú nos has referido y nosotras que te acompañamos fueron, pues sí, años de estar trabajando un asunto de esta naturaleza y a veces es muy frustrante tanto para las víctimas, que ni siquiera me quiero comparar con ellas en lo que puedan sentir en la afectación, pero
Si de por sí es frustrante para ellas el perseguir la justicia, pues acompañarlas, ¿no? Y estar exigiendo que se cumplan los derechos, estarles explicando cosas que ellos deberían de saber, ¿no? Sobre la prueba digital. eh, Esta cuestión que ella bien refería, ¿no? De que casi casi querían que les demostráramos que ella era la del video cuando ella misma estaba haciendo el reconocimiento, ella decía, sí soy yo, ¿no? Y que todavía a partir de eso tuviéramos que pues demostrarle a la autoridad que era ella, ¿no? Es una cuestión bien desgastante a nivel jurídico y es necesario pues señalar que el que tengamos nada más la disposición normativa pues no es la panacea. No estamos diciendo que no está bien, ¿no? Por supuesto que lo necesitamos, pero que necesitamos personal altamente especializado que conozca las tecnologías de la información, que tengamos personal capacitado en toda esta materia, porque si no de nada sirve, ¿no? Que las víctimas hagan este esfuerzo sobrehumano, ¿no? Para un poco sacar todos estos temas que traen a nivel psicológico para acercarse a la autoridad y que la autoridad pues simplemente o no les crea o no quiera movilizarse, ¿no? Celsin, ¿algo más que quieras decir para cerrar este programa? Pues nada, agradecerle a la víctima el que se abriera con nosotros, sobre todo porque es un tema muy íntimo y muy personal, ¿no? Y que pues quienes nos escuchan, pues no dejen de pues denunciar estos temas porque sí son delicados, sí son importantes y sobre todo por las afectaciones que llegan a tener, ¿no? Pues nada, agradecerle a todos que nos hayan escuchado. Muy bien. Y pues por último, a nuestra invitada, ¿algo más que le quieras decir a nuestro auditorio? Nada, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que hablo de esta situación pues en una estación de radio. Creo que es importante alzar la voz y mencionarles pues que al final de cuentas, si uno quiere, hay justicia. A lo mejor no la justicia que nosotros esperamos desde un principio, pero al final de cuentas creo que sí hay una justicia y hay un reconocimiento de un delito y sobre todo es eso, ¿no? Pero obviamente el hecho de que nos pidan una disculpa a nivel nacional, que nos digan, perdón si te afecté, no va a curar todo lo que nos dañó, pero sí es importante que no se dejen y que los invitamos a que sí denuncien, denuncien sobre todo para que la misma autoridad tenga más conocimiento sobre este tema y que no, no lo dejen como algo de que, ay, se les ocurrió solamente hacer este delito porque sí, o sea, no, simplemente creo que es importante denunciar. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Sabemos que es un tema difícil para ti, pero creo que bien lo has dicho, ¿no? O sea, necesitamos pues ponerle voz a las víctimas y eso es lo que buscamos en este programa, para que sepan que no están solas y esa es la forma también en cómo podemos movilizar a las autoridades. Pues no nos queda más que despedirnos. Nos veríamos la siguiente semana con otro programa más de Reivindicando Derechos. Bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.